Bien, continuamos México Vive. Qué bueno que estamos juntos. Vámonos a la parte cultural. Y creo que algo muy rescatable en cuestión de cultura, que es todo lo que genera el hombre, tenemos que hablar de religión. Y un momento importante que se vive en la religión católica es la muerte del señor Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI. Para hablar de esto y mucho más, está con nosotros mi compañero Sergio Gutiérrez. Sergio, ¿cómo estás? Alfredo, me da mucho gusto Bienvenido saludarte. como siempre. Muchas gracias, un gusto saludarte a ti, a nuestros amigos. Pues efectivamente estamos viviendo un momento histórico. Se cierra un ciclo muy importante en la historia de la Iglesia Católica y pues bueno, prácticamente la convivencia entre dos papas, uno reinante y uno emérito, no se veía en muchos años. Y Joseph Ratzinger y Jorge Mario Bergoglio, Alfredo, convivieron a pesar de las evidentes diferencias de los modelos de iglesia que cada uno representa. Ratzinger un conservador, Bergoglio un aperturista. Bueno, pues finalmente convivieron muy bien, ambos tuvieron una relación de aprecio, de cercanía, y así quedó claro a lo largo de 10 años en que Joseph Ratzinger fue Papa emérito. Ayer decíamos en la Plaza de San Pedro, vimos este hecho insólito, un papa encargado de dirigir el funeral de otro papa inmediatamente después de su muerte, y con la novedad de que en esta ocasión no habrá un cónclave o conclave, como llaman los italianos, para elegir a un nuevo pontífice. Benedicto XVI hizo historia, fue el primer papa, todos lo recordamos, que renunció al cargo desde 1415, cuando lo hizo Alfredo Gregorio XII. Eran los tiempos del llamado Cisma de Occidente, cuando la Iglesia tuvo hasta 3 papas. El pontificado de Benedicto XVI fue breve, 7 años, 10 meses, 9 días, menos decíamos de lo que duró su papado emérito, y pues en este periodo hizo 3 encíclicas, 4 exhortaciones apostólicas, 24 viajes, uno a México en 2012, y pues en esencia fue un papa teólogo más cómodo con los silencios del pensamiento que con la ovación de las multitudes, un hombre que fue profesor, que fue la llamada mente teológica de Juan Pablo II, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un hombre muy duro, muy severo, que encabezó algunos procesos muy importantes, como aquel que se le hizo a Leonardo Boff, el famoso teólogo de la liberación. Y bueno, pues desde ahí esa mente teológica, esa mente severa, se convirtió en papa. Fue un proceso de continuidad después de la muerte de Juan Pablo II. Y bueno, pues finalmente son las reflexiones que genera un personaje como él, Alfredo, un personaje que, como decíamos, se distinguió como un hombre conservador cuando era muy joven. Apoyó las ideas del Concilio Vaticano II, esta idea de hacer una apertura en la Iglesia Católica, de hacer grandes reformas. Después dio marcha atrás, pero bueno, pues finalmente es un modelo de iglesia muy respetable, una concepción igualmente respetable, pero solamente la comentamos, la platicamos para analizar la personalidad de este hombre interesante que marca historia y desde luego que hizo grandes aportaciones, sobre todo como teólogo, con aquellos escritos sobre la vida de Cristo que ahí quedan para la historia y que se pueden consultar y que nos dan la dimensión de este personaje que, insisto, se convierte en uno de los teólogos católicos más importantes del siglo XX. Sin duda, y creo que en esa medida tenemos que evaluarlo, porque hay que decir que Benedicto XVI estuvo en medio de 2 papas muy populares. Juan Pablo II, que además de papa es santo, y ese es el nivel que tiene que tener y es el que tiene. Francisco, que ahora es un papa liberal, como decías, jesuita, por cierto, y que ahora también es muy popular. Cuando yo fui a Roma, ya como emérito, me di cuenta que casi no había productos vendimia de Benedicto. Y pregunté y me dijeron, pues es que nadie los compra. Y qué difícil cuando es una persona con una cabeza tan sesuda, tan inteligente, con tanto conocimiento y la verdad, con esos hombros para sostener esa parte, ¿no?, de la Iglesia Católica que es la conservadora y que hoy por hoy tiene un reto enorme. Entonces, es difícil lidiar con el tamaño de Joseph Ratzinger, ¿no?, de Benedicto XVI, cuando muchos piensan en cuestión de popularidad, cuando en realidad había que medirlo con toda la defensa de aquella iglesia que todavía está representada por algunos, pero que se niega a cambiar, esa es la verdad. Indudablemente. Francisco ha hecho una revolución, claramente. Creo que la
revolución más interesante se encuentra en los nombramientos del colegio cardenalicio. Ahora los cardenales, cada vez hay más cardenales de diferentes partes del mundo, y el día que Francisco desaparezca o bien renuncie, porque dejó claro que si él se siente mal, lo va a hacer, puede seguir los mismos pasos de Benedicto XVI, pues queda claro que la Iglesia tendrá un nuevo rostro, que tendrá una nueva forma de proceder en cuanto a la representación de los cardenales, la representación geográfica, y también en la convivencia de estos dos modelos de Iglesia, que son muy importantes, que cada uno ha hecho sus aportaciones, y bueno, pues será interesante darle seguimiento. Como tú bien lo decías, la religión forma parte de nosotros, forma parte de todos, y bueno, la Iglesia Católica con mayor razón, puesto que México es uno de los países que más católicos tiene del mundo, y noticias como esta, pues indudablemente son objeto de análisis, sí, pero claro, también de reconocimiento para el pueblo católico. Vamos al siguiente tema. Nada más quiero decirte, Francisco se ve cansado. Se ve cansado. Se ve cansado. Incluso no presidió el funeral, lo presidió un cardenal Giambattista Re, pero desde luego, pues sí, se ve un poco cansado con el problema de movilidad que tiene en la pierna. Adelante, Sergio. Y tenemos precisamente una información de la agencia EFE sobre el lugar en el que ya fueron enterrados los restos de Benedicto XVI en las criptas vaticanas. Los restos del Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado con 95 años, ya reposan en la cripta de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Este jueves su entierro culminó los últimos 5 días de exequias por su muerte el día de Nochevieja. El Papa Francisco, su sucesor desde la histórica renuncia de Joseph Ratzinger en 2013, asistió a la inhumación, aunque la Santa Sede aún no ha confirmado su presencia. Los restos del emérito reposarán en la que hasta 2011 fue tumba de Juan Pablo II, y tal como manda la tradición, lo harán en un féretro triple, uno en madera de ciprés dentro de un segundo de zinc, y ambos metidos en el ataúd de olmo barnizado que ven en estas imágenes. El cuerpo de Benedicto XVI fue expuesto de lunes a miércoles en una capilla ardiente en la Basílica Vaticana, por la que pasaron casi 200.000 fieles. En el interior del ataúd también han sido colocadas las monedas acuñadas durante su pontificado, así como el pergamino con una breve relación de sus 8 años de papado y los palios que lució como arzobispo de Múnich y Roma. El féretro fue sacado esta mañana a la Plaza Vaticana para la celebración de su funeral, presidido por Francisco, pero celebrado por el cardenal Giovanni Battista Re. Después fue introducido a hombros en la cripta del templo, donde reposará junto a los papas del pasado. Pues ahí está, Alfredo, ahí está esta información, y bueno, pues se va Benedicto XVI y estaremos muy pendientes, por supuesto, dando seguimiento a las actividades del Papa Francisco y esta reforma a la Iglesia que emprendió desde el inicio de su pontificado, especialmente porque en los próximos meses habrá un nuevo consistorio, habrá nuevos cardenales en la Iglesia, y veremos cómo estos cambios repercuten en la Iglesia misma, en los cambios, en las estructuras y en la apertura que indudablemente ha representado el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Y a ver cómo sigue sumando el Papa Francisco. ¿Sabes por qué? Porque últimamente, en los últimos 5 años, ha dado discursos que han abierto mucho. Indudable. Ha puesto en la mesa incluso cuestiones de diversidad sexual. Así es. Y yo espero que le queden muchos discursos para ver hacia dónde se dirige la Iglesia, por lo menos bajo su mandato. Indudablemente, una Iglesia más incluyente en la que todos están representados. Feliz Día de Reyes. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien, que estés compañero. muy bien. Gracias, como siempre. Vámonos con más. Vengo. Esto es México Vive.